Leones. Historias de millones. Porque el poder no siempre se conquista con espadas. A veces, se conquista con palabras. Hoy vas a conocer la historia de un hombre que nació para desafiar lo imposible. Un político rechazado, ridiculizado y, en su momento, olvidado. Que se convirtió en el rugido que despertó a una nación entera. Esta es la historia de Winston Churchill. El hombre que se enfrentó a la oscuridad con nada más que la fuerza de su voz. En el año 1874, en Bladon, Inglaterra, nace Winston Leonard Spencer Churchill, descendiente de una de las familias más poderosas de toda Gran Bretaña. Su padre era un político muy influyente y su madre, una mujer brillante de origen estadounidense. Podríamos pensar que tuvo una infancia de ensueño, pero la realidad fue otra. El pequeño Winston creció sintiéndose solo. Ignorado por sus padres, fue un niño rebelde en la escuela que soñaba, desde muy temprano, con alcanzar la grandeza. Mientras los otros niños jugaban en el patio, él escribía discursos imaginarios en su habitación. Porque incluso desde niño, ya soñaba con ser escuchado. Era una señal de lo que estaba por venir. De joven, viendo que su camino no estaba en los estudios convencionales, se une al ejército británico. Sirve en lugares tan lejanos como la India, Sudán y Sudáfrica. En esos años, lucha, escribe y sobre todo observa. Aprende una lección fundamental, que el verdadero valor no se mide en títulos nobiliarios ni en medallas, sino en las decisiones que tomas cuando todo parece perdido. Durante una misión en Sudáfrica, es capturado como prisionero de guerra. Pero Churchill no era un hombre que aceptara su destino sin más. Logra una escapada espectacular, cruzando el desierto en solitario y convirtiéndose, de la noche a la mañana, en un héroe nacional. Y es ahí cuando el joven soldado, lleno de ambición y con una historia que contar, se transforma en político. Porque entendió que las batallas más grandes no se pelean en el campo de batalla, sino con ideas. Churchill asciende rápidamente en la política británica, pero su carrera es una montaña rusa. Es brillante, pero también comete errores garrafales. Cambia de partido político, lo que le genera enemigos en todos los frentes. Toma decisiones tremendamente impopulares, y su arrogancia, que era tan grande como su intelecto, lo convierte en una figura detestada por muchos de sus colegas. El punto más bajo llega en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Su plan para la batalla de Gallipoli es un desastre absoluto. Miles de soldados mueren en una operación mal concebida. La culpa recae sobre él, y Churchill cae en desgracia. Pierde su cargo, su prestigio, su nombre, su orgullo y su carrera se hunden con los barcos en aquella bahía turca. Para muchos, era el fin. Estaba acabado. Pero él sabía que la historia de un hombre nunca, jamás, termina con una sola derrota. Durante la década de los 30, Churchill vive lo que él llamó sus años en el desierto. Está exiliado de la política activa. Desde su casa en Chartwell, se dedica a escribir libros, a pintar, a reflexionar. Se convierte en un fantasma del pasado. Y mientras el mundo celebra una paz frágil y mira hacia otro lado, él es el único que ve venir la tormenta. Advierte una y otra vez sobre el peligro que representa el ascenso de Hitler en Alemania, pero nadie le escucha. Lo tachan de alarmista, de viejo loco anclado en el pasado. Se cuenta que gritaba en el Parlamento: «¡Están dormidos! Y cuando despierten, será demasiado tarde». No lo tomaron en serio. Lo ridiculizaron, pero el tiempo, ese juez implacable, le daría la razón de la manera más trágica posible. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia y Europa se sume en el caos y la oscuridad. Y es en ese momento, cuando la desesperación golpea la puerta de Gran Bretaña, que el país se acuerda de aquel político olvidado. Churchill es llamado de nuevo al poder. En 1940, en el momento más crítico de su historia, se convierte en primer ministro. Frente a él tiene al ejército más poderoso y temido del planeta, la Wehrmacht de Hitler. Y detrás de él,
solo tiene una isla, sitiada y acorralada por la desesperanza. Y entonces, cuando todo parece perdido, ruge. En sus discursos por la radio, su voz se convierte en el latido del corazón de una nación aterrorizada. No nos rendiremos jamás, proclama. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, y si esta isla o una gran parte de ella cayera, nuestro imperio, armado y protegido por la flota británica, continuará la lucha. Sus palabras no eran solo palabras, se convirtieron en balas de esperanza. Su voz se transformó en la banda sonora de la resistencia. Tras años de una guerra brutal, el mundo entero se consume en fuego y destrucción. Churchill lidera a Gran Bretaña con una determinación de hierro, pero también con un sacrificio inmenso. Su país sufre bombardeos constantes, hambre, racionamiento y muerte. Ciudades enteras son reducidas a escombros. Y aún así, gracias a su liderazgo, la moral nunca se quiebra del todo. El pueblo británico nunca se rinde. Finalmente, en 1945, la guerra termina. Hitler es derrotado y el nazismo cae. Churchill es aclamado en todo el mundo como el héroe del mundo libre, el salvador de la democracia. Pero la política es un juego cruel. Ese mismo año, contra todo pronóstico, pierde las elecciones generales. El hombre que salvó a su nación es reemplazado por ella en el momento de la victoria. Es una de las ironías más grandes de la historia. Años después, regresa brevemente al poder, pero su tiempo como gran protagonista ya ha pasado. Finalmente, se retira de la vida pública. Se dedica a sus pasiones, la pintura, la escritura y la memoria. Y es entonces cuando el mundo le concede otro honor. Gana el Premio Nobel de Literatura. No por una novela, sino por sus memorias de guerra y por su defensa magistral del lenguaje como un arma para defender los valores humanos. Churchill no fue un santo, cometió muchos errores. Tampoco fue un genio militar, pero sí fue algo mucho más importante en aquel momento. Un líder que se negó a arrodillarse ante el miedo. En 1965, muere a los 90 años. Su funeral es el de un rey, pero el eco de su voz, su rugido, sigue resonando hoy en cada discurso que invoca la valentía. Winston Churchill fue mucho más que un simple político. Fue un símbolo, una lección viviente de resistencia, de orgullo y sobre todo de coraje. Cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor, él se puso de pie. Y cuando su país temblaba de miedo, él no dudó. Habló y los hizo rugir a todos juntos. Nos enseñó que el verdadero poder no siempre está en las armas, en los tanques o en los ejércitos. A veces, simplemente, está en la voz que se niega a callar. Como él mismo dijo, el coraje es la primera de las virtudes humanas, porque es la que garantiza todas las demás. Winston Churchill, el hombre que convirtió la palabra en un escudo, la fe en un arma y el miedo en historia. Leones, historias de millones, porque algunos rugen con ejércitos y otros con ideas que nunca mueren. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana, una nueva historia, un nuevo león. Gracias por acompañarnos.